El llanto del pequeñito que María llevaba en brazos se podía escuchar por toda la cuadra. La pobre mujer había pasado una mala noche junto a él, debido a que éste tenía cólicos que le eran imposibles calmar. Sus otros 2 hijos correteaban por toda la casa y no dejaban de gritar. La mujer daba lo mejor de sí para no caer en la locura, con todas las responsabilidades que tenía, pues debía dejar lista la cena para cuando llegara su esposo de pescar, y además debía organizar el desorden que los otros pequeños habían generado desde aquella mañana. Pero su cuerpo estaba rendido, y en los últimos días se había sentido mucho más cansada que de costumbre. Así que se sentó por un momento en el sofá para poder tomarse unos minutos y despejar su mente de aquel barullo. Pero lamentablemente cayó dormida con su pequeñito en brazos. Pronto un terrible olor la despertó. Todo el lugar se encontraba lleno de una humadera. La mujer en lo primero que pensó fue en sus hijos y corrió hacia ellos para ponerlos a salvo. Cuando se hubo asegurado de que se encontraban bien, se dirigió a la cocina a ver la olla que había puesto para la cena, pues los rociadores que tenían instalados para situaciones como esas se activaron e inundaron todo el lugar. La mujer miró desesperada todo lo que había sucedido por su culpa, por haberse dormido unos cuantos minutos, y pronto se echó a llorar mientras se repetía que no podía con todo ella sola, angustiada porque en pocos minutos su esposo llegaría y él no tendría reparos ni consideraciones con ella, sino que se volvería completamente loco al no encontrar la cena lista y a los pequeños acostados en sus respectivas camas, pues aquel era su trabajo y lo estaba incumpliendo. Pronto María tembló preparándose para lo que estaba a punto de vivir, lamentándose de su suerte, ya que su esposo se negaba a comprender la magnitud de sus responsabilidades en casa y era incapaz de ayudarla. María recordó que poco tiempo atrás, cuando recién acababa de tener al más pequeño de todos sus hijos, se encontraba recuperándose de la cesárea y había cometido el error de pedirle a su esposo que la ayudara con algún deber de la casa, para que ella pudiera descansar un poco. Pero éste la había mirado como si ella se encontrara loca mientras le decía: ¿acaso no eres suficientemente mujer como para hacerte cargo de todo? No puedo creer lo que me estás pidiendo. ¿Cómo crees que yo me voy a poner a cocinar? Suficiente tengo con trabajar todo el día en el mar y traerles el dinero a casa. No valoras el esfuerzo que yo hago todo el día en ese bote. Arturo había sido criado en un mundo en donde los hombres no tenían por qué mover un solo dedo. María se repetía una y otra vez que él no era un tipo malo, recordando cuán enamorada estaba en el pasado de aquel hombre. Pero desde aquel momento todo había cambiado, pues a ella no le gustaba el rumbo que estaba tomando su vida, y mucho menos la crianza que sus hijos estaban recibiendo, ya que Arturo se había encargado de que ellos crecieran a su imagen y semejanza, poniéndolos siempre en contra de su madre. Y aquel día, cuando todo en casa se salió de control debido a las múltiples tareas que ella debía realizar a la vez, no fue la excepción. Arturo llegó a casa minutos después de que finalmente María hubiera terminado de apagar el sistema de rociadores. Este miró el desastre que su descuido había causado y sin tener miramiento alguno comenzó a gritar indignado: «No puedo entender cómo puede ser tan tonta. ¿Cómo es posible de que llegue después de una larga jornada de trabajo
y tú tengas este desastre en casa. ¿En qué momento me casé contigo? Es el peor error que he cometido en mi vida. Aquellas palabras destrozaron el corazón de María, quien día a día tenía la autoestima mucho más baja, debido a los comentarios que su esposo hacía de ella. Esta pronto comenzó a llorar, sintiéndose desdichada al no poder ser una buena madre y esposa. Pero las lágrimas que soltó incomodaron mucho más a Arturo, quien frunció el ceño y le gritó: «Deja de lloriquear ahora mismo». Aquellas palabras no hicieron más que aumentar su llanto, y Arturo apretó las manos a sus costados mientras veía a su alrededor. Pronto éste enloqueció, no soportando la situación, e hizo lo que mejor sabía hacer: arremeter en contra de su mujer para aliviar su estrés. El hombre esta vez no tuvo miramientos y no paró hasta que oyó a sus pequeños sollozar por lo que estaban presenciando. Cuando Arturo finalmente cayó en cuenta que sus hijos habían estado allí en todo momento, éste volteó a ver lo que ellos observaban tan fijamente. Su esposa se encontraba en el suelo de la cocina casi inconsciente. Su cuerpo temblaba y entre susurros le decía que ya era suficiente. El hombre vio en sus pequeños el temor que sentían, así que se acercó a ellos y trató de convencerlos que toda la culpa de lo sucedido la tenía su madre. Ustedes tienen que comprender que ella se merecía todo esto. Su madre debe cumplir con sus responsabilidades. Todos en esta casa tenemos deberes. ¿Lo comprenden, pequeños? Papá solo le está enseñando a su madre a que debe ser más cuidadosa. Ese era el ejemplo que Arturo les ponía a sus hijos, y estos pronto creyeron que no le debían respeto a su madre, así que la trataban de igual manera. Aquel hombre estaba criándolos con unas ideas retrógradas, las cuales evidentemente estaban haciendo mella en sus actitudes. Pero María nada podía hacer, ya que cuando ella intentaba corregir, su esposo se ponía en su contra y demandaba autoridad sobre sus pequeños. La mujer aprendió a agachar la cabeza y desde aquel incidente aquellos malos tratos en casa se volvieron muy comunes. En el pasado, Arturo jamás le había tocado ni un solo cabello, pero ahora, cada vez que regresaba de trabajar y no encontraba las cosas tal y como las deseaba, iba en contra de ella. Aquella era una manera que el hombre tenía de alivianar todas sus frustraciones. Lamentablemente, María se había ido adaptando a su nueva forma de vivir, resignándose a que la trataran de esa manera tan terrible, solo porque no tenía una economía independiente a la de su esposo, pues cada vez que ella había intentado emprender vendiendo alguno de los platillos que tanto le gustaba cocinar, éste se indignaba y le prohibía trabajar. Mi esposa no tiene por qué rebuscarse la vida de esa manera. Yo te doy absolutamente todo lo que tú quieras. No entiendo por qué te gusta llevarme la contraria, había vociferado el hombre mientras iba nuevamente contra ella. La pobre mujer desde ese momento comprendió que no tenía autonomía y se resignó a tener que depender por completo de él. Ella sentía que toda su vida era un completo desastre, pero nada podía hacer por arreglarla, ya que cada vez que intentaba hacer algo, Arturo le enseñaba de mala manera que le iría mucho peor la próxima vez. María creía que jamás tendría el valor suficiente para salir de ese lugar, ya que siempre pensaba en sus hijos. Ella no podía mantenerlos sola y además Arturo no le permitiría que se los llevara. La buscaría por cielo y tierra si era necesario, para traerla de vuelta a casa.
Pero un día, mucho tiempo después, la razón que necesitaba para huir de todo aquello llegó a su vida, pues tras hacerse una prueba de embarazo, descubrió que se encontraba esperando un nuevo bebé. Ella ocultó aquel embarazo de su esposo, quien en muchas ocasiones le había repetido que no quería llenarse de hijos, por lo que consideró que sería oportuno esperar que éste creciera para que él no tuviera la opción de deshacerse de él, como lo había hecho en el pasado. Pero cuando finalmente cumplió los 5 meses, ésta se enteró de algo que la dejó paralizada. Aquella vez no era un pequeño lo que llevaba en su vientre, sino una linda bebé que estaba creciendo muy sana y fuerte. Aquella era la noticia más bella que María había recibido en su vida, pues tener una hija era lo que siempre había querido. Pero toda su emoción se acabó al recordar las palabras de su esposo. Las mujeres son todas unas buenas para nada. Dios me libre de tener algún día una hija. María pronto comenzó a temblar, sabiendo que Arturo sería capaz de lo peor si se enteraba. Pronto la mujer imaginó cómo sería la vida de aquella pequeña, en esa casa en donde su padre no haría más que tratarla de la misma manera que lo hacía con ella. María se dijo que ella podría soportarlo todo, pero su hija no. Aquella madre no estaba dispuesta a que la criatura que llevaba en el vientre naciera en medio de esa familia, que tenía esos pensamientos tan retrógrados hacia su género. Fue así como con el dolor de su corazón, María hizo algo que jamás imaginó tener valor. Alistó sus maletas y tras dejarle una nota a cada uno de sus hijos, se marchó muy lejos de aquella casa, tratando de proteger a la criatura que llevaba consigo, diciéndose que si no lo hacía pronto, su hija también crecería con los pensamientos de su padre, y aquello significaba que no se valoraría lo suficiente en la vida, tal y como le estaba pasando a ella en esos momentos. La mujer lo lamentó mucho por sus hijos, pero ella sabía que estos se encontraban bien junto a Arturo, quien jamás les haría nada, pues eran su mayor orgullo y los consentía absolutamente en todo. Pero su pequeña no tendría la misma suerte, por lo que ella le construiría un futuro diferente. Así le llevará años comenzar de cero. Todos los conocidos de la pareja señalaron a María como irresponsable, y tal vez lo fue un poco ya que dejó a sus pequeños. Pero ella no había tenido otra opción. La vida que estaba llevando junto a Arturo no era para nada digna. La mayoría de las personas se compadecieron del hombre quien se quedó a cargo de sus hijos, pero nadie sabía el trasfondo de la situación y jamás conocieron la verdadera cara que éste tenía, por lo que juzgaron a María sin saber que ella lo único que hacía era ponerse a salvo junto a su criaturita. Desde el momento en que María se fue, Arturo quedó solo con todas las responsabilidades de la casa, por lo que tuvo que aprender a encargarse de ellas, algo que jamás imaginó hacer en su vida, dejando de lado su orgullo para poder sobrevivir. Este pronto comenzó a entender que quedarse en el hogar no era tan fácil como pensaba, así también de sus hijos, quienes debido a su crianza se habían vuelto muy desobedientes, pues era lo que él les había inculcado y cada vez que su esposa intentaba corregirlos, siempre se ponía en contra de ella, algo que solo había logrado que sus pequeños se volvieran un 0 a la izquierda. El hombre tuvo que disminuir los días que salía a pescar,
pues el tiempo no le alcanzaba para hacer todo lo que necesitaba en su hogar. El dinero fue disminuyendo poco a poco y sus hijos se le salieron de las manos, pues estos cada vez se volvían más rebeldes y con el paso del tiempo se fueron de casa dejando al hombre solo, pagando por sus equivocaciones en la vida. En la penumbra de su casa, Arturo se arrepentía de sus acciones en el pasado. De nada le había servido sus pensamientos machistas, pues sus hijos no habían tenido ninguna consideración con su padre, y aquello era totalmente su culpa, pues a eso los había impulsado, ya que no les había enseñado los valores necesarios para que se quedaran junto a él. Así también, con su actitud había alejado a la mujer de su vida, y en aquel momento cuando más necesitaba de su compañía, se arrepentía por haberle hecho la vida imposible. Arturo salía a pescar todos los días y regresaba a casa a seguir viviendo en su soledad. Él era un hombre que algún día lo había tenido todo, pero debido a su mala cabeza lo perdió, teniendo que aceptar su triste destino. Con el paso del tiempo, éste le pedía a Dios que si ya no tenía ninguna razón sobre la tierra, se lo llevara para no seguir sufriendo aquella soledad. Pero lo que el hombre no sabía era lo que el Señor le tenía preparado en el futuro. Un día, mientras se encontraba pescando como era costumbre, éste regresó al muelle que tan bien conocía. Pero cuando se hubo acercado lo suficiente a la orilla, vislumbró un extraño bulto tendido en la arena. Pronto el hombre no pudo con su curiosidad, creyendo que de un animal marino se trataba. Pero cuando finalmente lo tuvo frente a sus ojos, se dio cuenta que era una mujer, la cual se encontraba casi inconsciente, completamente sola en ese lugar. Don Arturo accionó por instinto y la tomó entre sus brazos, pero cuando finalmente su rostro se descubrió, éste contuvo el aliento y abrió los ojos desmesuradamente, al darse cuenta del increíble parecido que esa muchacha tenía con su esposa. Éste no pudo evitar preguntarse si acaso era María, pero aquello parecía imposible debido a que la mujer aparentaba tener unos 20 años de edad, algo que desconcertó al hombre, quien no dudó en llevarla inmediatamente a un centro médico. El anciano estaba a punto de marcharse del hospital después de que los doctores le recibieran a la joven que hace poco tiempo había encontrado, pero algo en su interior le dijo que se quedara a tener más información sobre su salud. Así que siguió su instinto. Días enteros, el hombre pasó a la espera de una respuesta por parte de los especialistas, quienes le informaron que la muchacha había sido sometida a una operación, ya que ésta se encontraba en muy mal estado, producto de una bacteria que había afectado su sistema digestivo, algo que había adquirido por la mala alimentación que había llevado por años. Don Arturo se compadeció de la joven y se encargó de todos los gastos que conllevaba su recuperación. El corazón del anciano con el paso del tiempo se había ido ablandando y de aquel hombre insensible ya no quedaba ni una pizca. De aquella manera quería compensar todo el mal que había hecho en el pasado con sus seres queridos. Así fuera con una completa extraña, pues algo en ella le decía que debía ayudarla. El hombre iba todos los días a trabajar en su bote y regresaba directamente al hospital para estar junto a aquella mujer, quien después de una semana no había abierto los ojos. Pero una noche, mientras don Arturo se encontraba a su lado velando sus sueños, finalmente reaccionó. Ella se encontraba muy adormecida por los diferentes medicamentos que le habían administrado los médicos, pero intentó hablar para averiguar en dónde se encontraba.
Pronto el anciano tomó su mano, tratando de calmarla y darle seguridad, pero al ver sus ojos, este comenzó a temblar, pues parecía que un fantasma del pasado había regresado a su vida. Efectivamente, aquella muchacha era idéntica a su mujer, a quien no había vuelto a ver hace casi 20 años, preguntándose quién realmente era ella y por qué su parecido con María era tan impresionante. Pero pronto el hombre resolvió las interrogantes que tenía en la mente, pues la muchacha, al ver el rostro del hombre que la había salvado, pronto comenzó a llorar. Don Arturo quedó aún más extrañado de lo que se encontraba, y cuando le preguntó qué le sucedía, ella le respondió: «Llevo casi 2 años buscándote, padre. Mamá falleció hace algún tiempo de una enfermedad que acabó con su salud, pero siempre me habló de ti y todos los días me mostraba una fotografía tuya para que yo creciera teniendo en cuenta que allá afuera tenía un padre. Ella quería que sepas que te perdonó cada una de tus acciones y también que comprendieras por qué se fue de casa. Yo crecí en un ambiente sano y aunque nunca tuvimos mucho dinero para sostenernos, fuimos realmente felices». Don Arturo quedó impresionado con la noticia, entendiendo finalmente el por qué su esposa había marchado de aquella manera hace tantos años. Ella se encontraba embarazada y temía por su hija, cayendo finalmente en cuenta del mal concepto que su mujer tenía de él, y con toda la razón, arrepintiéndose de cada una de sus acciones. El hombre comenzó a llorar desconsolado mientras le pedía perdón a su hija, pero ésta, tomándolo de la mano, le dijo: «Yo sabía que algún día el destino me llevaría a ti. Mamá, antes de irse de este mundo, me hizo prometer que te buscaría, ya que ella en el fondo tenía fe de que hubieras cambiado. Después de aquel acontecimiento, enfermé, ya que no tenía manera de alimentarme correctamente y tampoco fuerzas para hallarte. Pero en el momento menos esperado, cuando todo parecía perdido para mí, apareciste. Y me doy cuenta de que efectivamente el tiempo de Dios es perfecto. Y ahora eres un buen hombre quien se conmueve con los demás. Y me doy cuenta porque no tuviste reparo alguno en ayudarme». Arturo quedó impresionado con los azares del destino y lo grande que era Dios, pues éste le estaba dando una segunda oportunidad para remediar sus errores del pasado, así como para aprender a ser padre, algo que no pudo hacer en su juventud. Pero aquella muchacha, quien poco a poco fue recuperándose, le enseñó que el perdón existe y que las personas que se arrepienten de corazón tienen una segunda oportunidad. Queridos amigos, espero que esta historia haya sido de tu agrado. Es un placer para mí poder compartirla contigo. Te saluda Lucero Medina y te espero como siempre con más videos como este. Un abrazo muy grande y hasta la próxima.